Muy buenas tardes. Para mí es un placer presentar esta experiencia significativa titulada El aprendizaje de las básicas a la inmersión clínica. Fue un trabajo en equipo realizado por Roxana Melo Colina, Ana Milena Dávila Torres, Isabel Cristina Leal Martínez y quienes habla Claudia Cabrera Arango. Esta experiencia significativa está fundamentada en una evaluación clínica objetiva estructurada, es decir, en un ECOE, que nos permita medir una macrocompetencia relacionada con aplicar los fundamentos clínicos para la atención odontológica en virtud de mantener o solucionar los eventos de salud bucal. Dicha macrocompetencia reúne las competencias de los cursos previos de cariología, radiología, microbiología, apoyo psicológico en odontología, salud ocupacional en odontología, fundamentos de bioseguridad, anestesia, analgesia, farmacoterapia odontológica, con el fin de evaluar aprendizajes significativos y para la vida. Para realizar esta experiencia nos fundamentamos en esa información recogida por los profesores de los cursos anteriores sobre las competencias de cada uno de estos. De la misma manera, en equipo nos reunimos el curso de Introducción a la Clínica, que era donde se iba a evaluar dicha actividad, donde se iba a realizar el ECOE, para que este ejercicio nos permitiera representar un encuentro o una situación de un paciente, un caso, que simulaba o alguna enfermedad o situación clínica y que el estudiante permitiera establecer y utilizar las guías y protocolos y la normatividad para de esta manera evaluar al estudiante en un escenario controlado por medio de situaciones a través del razonamiento clínico y de las habilidades que demuestre. El ECOE se construyó de esta manera en 3 bloques, cada uno con estaciones determinadas. La primera estación fue un caso clínico, donde el estudiante resuelve la situación como si estuviera en consulta. La segunda fueron estaciones llamadas silla o banco, donde el estudiante interpreta una imagen o una situación determinada de acuerdo a la normatividad o protocolo. La tercera estación es un paciente simulado, donde se evalúan las competencias procedimentales. Bueno, al inicio de la actividad se les vuelve a recalcar lo que ya se les había explicado previamente en el curso, de en qué consistía el ECOE, los tiempos del mismo, las partes del mismo, se quitan los celulares de cada uno de los estudiantes, se decomisan, se les da las hojas de las instrucciones con los datos necesarios de lo que el estudiante debe saber en cada una de las estaciones y partes del ECOE. De la misma manera, en cada parte del ECOE siempre está presente alguno de nosotros como profesor guiado. La primera parte del ECOE duró 45 minutos, era un caso clínico, los estudiantes entraron con bata, gorro, tapabocas, medidas de bioseguridad, ingresaban de manera simultánea a la clínica, se ubicaban de manera estratégica y resolvían un caso clínico que fue entregado de manera impresa. La segunda y la tercera estación, el estudiante ingresaron por grupos de 11 personas, 8 para las estaciones sillas y 3 para el paciente simulado. En la segunda parte, en la segunda estación, se tenían 4 estaciones sillas con imágenes sobre radiología, anestesia, bioseguridad, cada una con valor de 2 puntos y en las cuales tenían un valor de 5 minutos controlados, para un total de 25 minutos en este ítem. La tercera parte fue un paciente simulado con un libreto previo estandarizado por nosotras, con una duración de 20 minutos, lo que da un tiempo total del ECOE de 1 hora 25 minutos. Finalizada esta actividad del ECOE, se devuelven los celulares, se realiza una retroalimentación global de lo observado en el proceso y luego se describe una cualificación cualitativa y calificativa de cada uno de los estudiantes en este ejercicio de ECOE. Aquí vamos a observar algunas de las imágenes y evidencias fotográficas que fueron tomadas por nosotras en el momento. La primera estación, el caso clínico, donde vemos a los estudiantes dispuestos, sentados, contestando y analizando el caso clínico, y en cada una de las estaciones están las profesoras observándolos y guiándolos. La segunda parte es esta estación de imágenes, donde se les entrega una situación que con alguna pregunta, una inquietud, una solución, a que ellas deben leer, analizar y responder de manera
asertiva según ese protocolo, según esa guía, establecer algún diagnóstico y algún proceder sobre radiología, sobre anestesia, sobre depósito de residuos. La tercera estación, la vemos a continuación, es un paciente simulado. Fueron estudiantes a quienes previamente nosotros capacitamos, interiorizamos, ellos iban con un libreto donde describían a un motivo de consulta una enfermedad actual y algunas, en su anamnesis reportaban algunos sistemas comprometidos, pero que no simplemente era información verídica. En esta sesión evaluamos el proceder, el actuar del estudiante, el indagar, el saber cómo captaba cuál era el motivo de consulta, cuáles eran los antecedentes, cuál era la enfermedad actual, y desde la evaluación, la observación iba desde que se recibía el paciente, cómo lo saludaban, si le recogían sus pertenencias, si le hacían lavar las manos, cómo le indagaban, qué le indagaban, si se daban cuenta de pronto del error que dijo el paciente, qué diagnosticaron de pronto lo que dijo, qué ordenaron, qué supusieron que era, qué recomendaciones le daban a cada uno de ellos. Vimos las diferentes actuar de cada uno de los estudiantes, siempre supervisados. Bueno, este ejercicio de COE nos presentó unos resultados cuantitativos que en términos generales podemos decir que el 18% de los estudiantes, es decir, el 4 de ellos no aprobaron el COE. 7 de ellos tuvieron falencias en el caso clínico, con un porcentaje de un 31.8%. 6 de ellos, con un porcentaje de 27.3%, tuvieron fallas en el paciente simulado. Y el ítem que tuvo menos errores, ¿cierto? Menos falencias, fue el ítem de imágenes con 16.3 con 3 estudiantes. Que dentro de los impactos cualitativos, que son esa herramienta que nos sirve más para esta experiencia, para seguir creciendo, para aportando y mejorando, es lo que pudimos observar durante el proceso del mismo. Entonces, ¿qué podemos rescatar o qué podemos analizar? En el caso clínico fue más complejo el ítem de farmacología y microbiología. Respecto a la estación de imágenes, la que generó mayor dificultad fue la parte radiológica. Y en la estación paciente simulado se presentó un impacto frente a esa situación desconocida. Para ellos fue un desafío, dado que los pacientes que ellos atendieron en ese momento eran pacientes generalmente conocidos por ellos. ¿Qué percibieron nuestros estudiantes? Por ser un ejercicio que era la primera vez, generaron estrés, sintieron ansiedad frente a lo que se enfrentaban. En el caso clínico solicitaron minutos adicionales porque se le hizo corto el tiempo. En la estación imágenes se les dio un poco más cómodos, concentrados, atentos. Y en el paciente simulado, algunos estudiantes tuvieron algún bloqueo inicial frente a la situación que se les presentaba. Sin embargo, pudimos rescatar atenciones muy buenas, muy completas, muy íntegras, donde recogían desde lo que les había visto en las otras materias, apoyo psicológico, cardiología, bioseguridad, daban recomendaciones, indagaban. Y bueno, y finalmente los estudiantes demostraron que todo lo que se les había preguntado, se les había evaluado, todo lo habían visto durante su formación académica. ¿Qué percibimos nosotros como profesores de curso? ¿Qué fue nuestra experiencia positiva? Que es una experiencia de aprendizaje, que es una experiencia que requiere capacitación, mayor entrenamiento, estandarización de los pacientes simulados, que incluso ese grupo de pacientes debe incrementarse. Aporta muy buenos resultados y experiencia para poder llegar a apuntar a esos resultados de aprendizaje que finalmente logren la macrocompetencia del curso. Y proponemos de pronto disminuir el porcentaje que se le dio en ese momento de la experiencia, hacerlo más formativo, ¿sí? Más formativo, hacer unas preparaciones o unos simulacros previos, unas simulaciones previas a este ejercicio para que el estudiante esté un poco más entrenado y también que este ejercicio pues sea permeable en todos los cursos clínicos y en otros. ¿Qué opinaron los profesores de los cursos anteriores? Les pareció muy pertinente el ejercicio
y contribuyeron en dejarlo plasmado la competencia básica de cada uno de estos. Consideramos que es una práctica sostenible, que este COE que fue realizado a través de 3 etapas, del caso clínico, donde se resolvían situaciones requeridas, de la estación silla o imágenes, donde se interpretaba y se determinaba la situación, se daba solución según la norma, según el protocolo, según la guía, y el paciente simulado, donde llegaba un paciente, un estudiante de la misma universidad, un semestre inferior, semestres inferiores, preparados con libretos, con información real, acertada, y otra no verídica o que no encajaba y que el estudiante de introducción a la clínica debía analizar de acuerdo a la información y a los conceptos y aprendizajes que ellos ya tenían, las competencias previas. Entonces, y el estudiante pues de introducción realizaba esa atención odontológica según las guías, según los protocolos, establecía un diagnóstico dental, un diagnóstico periodontal, y pues bueno, en cuanto a recursos, básicamente fueron algunas fotocopias, impresiones y los elementos de bioseguridad propios que cada estudiante portaba. Es una evaluación, es una experiencia positiva, enriquecedora, es una experiencia de aprendizaje que recoge conceptos, competencias, que integra, que genera aprendizajes para la vida, que nos permite evaluar esa macrocompetencia final de aplicar esos fundamentos clínicos a la atención odontológica. Que de lo que yo vi en cardiología o cómo lo interpreto y lo llevo a mi paciente, que de lo que yo vi en micro me sirve para poder hablarle y educar a mi paciente. ¿Qué hago yo según la edad o qué le digo según la edad a mi paciente según lo que viste en apoyo psicológico? ¿Qué anestesio o cómo anestesio según el diente? ¿Qué veo yo, qué interpreto según lo que me ayuda a la radiografía, lo que vieron en radiología? ¿Dónde deposito yo cada uno de los residuos que utilice según los fundamentos de bioseguridad? Y cómo yo me siento, cómo me prevengo, cómo actúo según lo que vieron en salud ocupacional. ¿Cómo medico? Según lo que establezca como diagnóstico el tratamiento y tratamiento del paciente. Entonces, es importante saber que este es un ejercicio maravilloso, es una experiencia significativa, importante, que permea en el estudiante de aprendizajes, compromisos, y si se hacen evaluaciones como qué debo reforzar, que vale la pena lo que vimos, porque lo necesitamos en el paciente. Entonces, fue muy placentero. Y es importante que estas situaciones, estos ECOES, estas didácticas de aprendizaje simuladas, se fortalezca la simulación por medio de más situaciones planteadas, donde el profesor, el estudiante se capacite, y obvio, pues se irá necesitando algunos ajustes de forma y de fondo, para que ese aprendizaje se mantenga, se permea y se continúe, logrando finalmente pues un aprendizaje a lo largo de la vida que beneficia pues nuestro compromiso con una sociedad, nuestra misión en la universidad. Bueno, finalizo esta presentación de esta experiencia con la satisfacción propia y de mis compañeras del deber cumplido, y un saludo desde los Llanos Orientales, diciéndoles muchísimas gracias, que Dios los bendiga.